Buenas, yo soy Lorena Mkie. Bienvenidos a mi canal de consejos para escritores y ¡feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz semana de conmemoración de Día de Muertos también! Porque yo creo que decir Feliz Día de Muertos es extraño. Y bueno, yo me puse esta máscara para darles la bienvenida y para demostrarles que la madurez no viene con la edad. Pero ahora me doy cuenta de que mi voz se oye muy rara con esta máscara. Por lo cual me la voy a quitar. Tanto peinado para nada. Y además de celebrar Halloween y conmemorar Día de Muertos esta semana, yo personalmente celebro que acabamos de cumplir 5,000 suscriptores en este canal. Y eso es obviamente gracias a ustedes. Yo, además de escribir, doy clases cuando puedo. Me encanta dar talleres de escritura, sobre todo de escritura autobiográfica para adolescentes, para introducirlos al tema de la literatura y de cómo pueden usar sus experiencias personales y sus emociones para contar historias. Y me mudé a España hace un año y no he encontrado el lugar donde voy a poder dar estos cursos y extraño muchísimo, muchísimo la docencia. Entonces, para mí este canal es un poco esa oportunidad que tengo de tener este intercambio. Gracias por hacer que este canal crezca, gracias por alimentarlo con sus preguntas, que saben que son la base muchas veces de los videos que yo hago. Ya somos 5,000 personas hablando de escribir, hablando de narradores, hablando de escenarios, hablando de mundo editorial, de publicar, de editores, de editoriales, de todos estos temas que revuelven alrededor del hecho de la palabra, del hecho de que hemos decidido, o se ha decidido por nosotros metafísicamente, que lo nuestro es plasmar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos por medio de historias, ¿no? Que esto a veces es difícil, que esto a veces nos hace sufrir, que esto a veces nos atormenta, que ser artista es terriblemente doloroso y que realmente uno sufre todo el tiempo y es terrible. Bueno, esto es justamente de lo que quiero hablar con ustedes hoy. El mito del artista sufrido. Yo sé que a veces ser escritor sí nos hace sufrir, pero déjenme decirles que todos los trabajos hacen sufrir a la gente que los trabaja de cuando en cuando. Entonces, quiero hablar del mito del escritor sufrido, del mito del artista sufrido, porque creo que es un mito que nos hace mucho daño a los artistas, sobre todo cuando empezamos y todavía no logramos desecharlo y dejarlo de lado y entender que realmente el objetivo último de la vida siempre debe ser estar bien y que escribir debe ser también un mecanismo para estar bien y que debe ser algo que disfrutamos y que nos hace felices, aunque a veces sea difícil. A ver, escribir debe ser como cualquier otro trabajo, en el sentido de que nos tiene que dar satisfacción, tiene que ser un reto, tiene que ser algo en lo que sigamos creciendo, tiene que ser algo que podamos compartir e idealmente, ojalá pudiera ser algo que además nos diera para comer, ¿no? Pero en los demás sentidos, escribir tiene días buenos, tiene días malos, pero como muchas veces el escribir está tan entramado con nuestra personalidad, con nuestra intimidad, con lo que somos, ¿no? Tal vez hay gente que dice, bueno, yo me dedico a trabajar en un banco, pero no me identifico con el hecho de trabajar en el banco, eso no está entretejido con mi alma, con lo que yo soy. Para los artistas en general, en nuestro arte, está entramado con lo que somos, con nuestra esencia, con nuestra alma. Entonces, pues claro que las emociones están bastante más inmiscuidas en todo el asunto, si no, el arte no es genuino, el arte está conectado con la emoción, yo creo. Entonces, el mito del artista sufrido nos ha llevado a pensar que la única manera de ser artistas es estar conectados sobre todo con la parte terrible de nuestras emociones, que para ser un escritor real hay que vivir en desamor, hay que estar solos, hay que estar tristes, idealmente vivir en un sótano o en una buhardilla húmeda y oscura donde pase de cuando en cuando una rata, donde se oiga el tren a lo lejos, no nos deje dormir,
donde haya goteras que nos recuerden de la inevitabilidad de la muerte, comer mal, tomar whisky con el estómago vacío y café negro, y bueno, tener un gato de mascota y un cuervo que entre por la ventana y nos diga nevermore. Yo, en mi experiencia personal, cuando yo estoy deprimida, cuando yo estoy mal, cuando yo estoy en un mal estado emocional, no puedo crear tranquilamente, no puedo crear en paz. Y vamos a volver a citar a Sarah Scribbles con este cómic, eh, en el que define muy fácilmente lo que yo voy a decir en muchas palabras, que es que un artista feliz crea de manera feliz y puede crear más. Igual que cualquier persona en cualquier trabajo, si está en un buen estado de ánimo, puede trabajar mejor. ¿Por qué creo que nos hace mucho daño el mito del artista atormentado? Por dos razones. La primera es material, entonces la vamos a sacar rápido del camino. Tiene que ver con que el artista nunca le va a ir bien, ¿no? Y que como al artista nunca le va a ir bien, nunca va a ganar dinero y nunca debía ni siquiera de buscar ganar dinero, y a veces muchas generaciones anteriores a las nuestras siguen pensando que un libro sea comercial o se venda es prostituirlo, que tener dinero es prostituirse, que ir a grandes eventos o ferias o estar en mucho contacto con los lectores es prostituirse, porque quiere decir que te estás alejando de tu buhardilla donde habitan las musas y la inspiración y todo lo que necesitamos para crear. Vaya, yo no digo que no haya un ambiente o una rutina que algunos escritores necesitemos para crear. Por supuesto, y cada quien sabrá qué es lo que necesita, y cada quien sabrá qué necesita para evocar las emociones que necesita evocar en un momento dado. Pero la idea de que ser infeliz es un requisito para ser buen escritor es lo que yo quisiera sacar del camino. De nuevo, en primera, porque nos hace daño económicamente, ¿no? Pues si pensamos que ganar dinero es sinónimo a ser mal artista, entonces ya no buscamos vivir de nuestro trabajo y pensamos que eso es lo normal, y entonces admitimos que no se le dé valor al trabajo que hacemos, y no me refiero con esto solamente al trabajo de publicar una novela, sino al trabajo creativo en general. Nos hace daño en ese sentido, pero sobre todo nos hace daño en cuanto a que decidimos que si estamos felices no podemos escribir, y prolongamos, perpetuamos esta idea de que las musas solo nos visitan cuando estamos solos y cuando estamos tristes, y que por lo tanto ser felices o estar enamorados o tener un buen día son enemigos de escribir, de tener un buen día artístico. Yo quiero desbancar este mito y contarles desde mi propia experiencia personal. Yo, que además estoy medicada, que tengo una condición psiquiátrica, que cuando no estoy medicada y cuando no me siento bien, no puedo hacer nada, no puedo crear, no puedo. Entonces, les digo yo desde el tema de estar deprimido clínicamente, porque hoy el estoy deprimida, estoy deprimido se usa mucho eh, para decir simplemente estoy triste o no tengo ganas o estoy de mal ánimo. Pero estar deprimido clínicamente es no poder hacer nada. Muchas veces se traduce en estar metido en la cama una semana viendo America's Next Top Model sin parar. Eso es estar deprimido. Y eso no es conducivo a ser un buen artista, eso no es conducivo a escribir bien. No tengo idea de por qué la cámara me está haciendo esta cosa de separar la voz. Separar la voz. Ya no. De separar la voz del video. Estuvo muy extraño, tal vez es una posesión de espíritus de Halloween. No, escribir, la base de escribir es ser capaz de evocar. Evocar quiere decir ser capaz de traer emociones desde otro momento histórico de nuestras vidas y ser capaces de transmitirlas aunque no las estemos viviendo en ese momento. Evocar es lo que hace un actor de teatro cuando tiene que llorar y la escena que ya ensayó 800,000 veces y con la que tal vez no se identifica personalmente le exige que llore, y entonces evoca una emoción suya, evoca alguna escena mental suya para poder sentir lo que tiene que sentir en ese momento y transmitírselo al público. Entonces, el secreto para los escritores es tener identificadas las emociones que hemos sentido a lo largo de nuestras vidas, que son todas,
Esto también ya lo he dicho en algún otro video, pero les pongo aquí. Este es el diagrama de emociones, un diagrama de emociones. Hay muchísimos diagramas de emociones, pero aquí pueden ver que partiendo de las 5 emociones de la película de Pixar, de adentro hacia afuera o Inside Out o no me acuerdo cómo se llama en español, de las 5 emociones básicas, vean la cantidad de emociones que salen. Y la buena noticia es que todas esas emociones las han sentido ustedes alguna vez. Desde las más fuertes hasta las más sutiles, hasta las mezclas que se dan al mezclar una emoción con otra emoción. El tema de evocar es ser capaz de tener nombre para estas emociones, o sea, identificar lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, los niños muchas veces cuando tienen miedo fingen estar enojados, no se dan cuenta de que lo que tienen es miedo o de que lo que tienen es tristeza. Y muchas veces incluso los adultos, cuando no sabemos identificar bien lo que sentimos, nos enojamos, por ejemplo, con nuestra amiga que se va a ir a vivir a otro país, cuando realmente lo que sentimos es tristeza de que se vaya a vivir a otro país, pero disfrazamos esa tristeza de enojo porque es más fácil lidiar con ella de esa manera. Cuando tenemos identificadas nuestras emociones y sabemos que tristeza es tristeza, que melancolía es melancolía, que alegría, que satisfacción, que desasosiego, que calma, que angustia, etcétera, son lo que son y las identificamos cómo se sienten físicamente, cómo se sienten mentalmente, cómo se sienten en el alma, somos capaces de describirlas y imprimírselas a nuestros personajes y que ellos las sientan. Entonces, es un mito y es una mentira que para poder escribir una escena triste, uno tiene que estar triste. Entonces, el primer daño que nos hace el mito del artista sufriente, ya lo dije, y el segundo es que hace que pensemos que no podemos escribir la escena que nos toca escribir porque en ese momento exacto no sentimos la emoción que el personaje tiene que sentir. Nosotros tenemos que ser capaces de evocar y de traer de nuestras experiencias personales y de nuestras memorias todas las emociones que necesitamos para nuestros personajes, porque todas las hemos sentido. Un ejemplo más gráfico y más asqueroso es cuando yo necesito vomitar, pienso en la cosita blanca que une la yema de huevo con la clara. Eso es evocar. No necesito ver esa cosita ni comérmela para vomitar, pero si la pienso y la evoco y traigo a mi memoria lo que esa cosita blanca me hace sentir, soy capaz de sentir las náuseas que necesito sentir en ese momento cuando me doy cuenta de que algo me cayó mal y que será mejor vomitarlo. O cuando necesito contarle a mis espectadores de mi canal cómo evocar la náusea, ¿no? Entonces yo así evoco la náusea. Pero para evocar otro tipo de emociones como la melancolía, como la nostalgia, no tengo que sentirme triste, no tengo que pelearme con alguien para sentir enojo, no tengo que... El sol no tiene que estar fuera para que yo escriba que es un día soleado. Espero que así haya quedado mucho más claro. Evocar es ser capaz de tener clasificadas las emociones, y esto sí requiere un examen interno, esto sí requiere un análisis personal, esto es mucho lo que yo hacía en mis cursos de escritura autobiográfica, identificar todo este rango de emociones para ser capaz de traerlas a la literatura, ¿no? Entonces, el mito del artista sufrido, que implica que para yo escribir de la muerte de alguien tengo que esperar que realmente se me muera alguien para poder escribir de eso, porque si no, no sé lo que se siente, pues es absurdo, ¿no? Uno tiene que ser capaz de imprimirle a sus personajes las emociones viniendo de otro lado, ¿no? Obviamente uno no tiene que haber vivido todas las experiencias para imprimírselas a los personajes, no las experiencias, pero las emociones sí. Entonces, tal vez a ti no se te ha muerto nadie y quieres escribir de muerte, entonces tal vez no has experimentado la muerte cercana, pero sí has experimentado una tristeza profunda. Entonces hay que traer esa tristeza profunda de un momento en que tú la hayas sentido e imprimirla. Otra manera, y también ya lo dije, es el tema de la música. La música es una manera de evocar increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, para mi novela de las Catrinas, tengo una lista porque era un ánimo muy específico en el que yo necesitaba estar para escribir esa novela. Y entonces ponía mi lista un rato antes, en lo que me preparaba para entrar a la novela,
y entonces era capaz de evocar las emociones que necesitaba sentir, el mundo en el que necesitaba habitar para poder ser Renata, la protagonista de Las Catrinas. La novela que acabo de terminar, que todavía no puedo hablar de ella, que sale en marzo del año que entra, esa novela a mí me dejaba muy inquieta, era muy inquietante. Y necesitaba un ratito después de escribir, necesitaba un par de horas de hacer ejercicio, de hacer yoga o de caminar o de silencio para sacarme a los personajes de encima, ¿no? Pero no vivía toda mi vida con esa inquietud. El mito también se alimenta porque sí hay artistas que son así, pero si ustedes hacen una investigación y hacen su tarea, van a descubrir que también hay muchos artistas felices y que aman escribir y que no es una tortura, ni una tormenta, ni un dolor, sino todo lo contrario. Si uno se siente muy mal, claro que es una buena idea escribir. Si uno se siente sumamente triste, si uno acaba de perder algo, si uno acaba de perder a alguien, claro que vale la pena escribirlo, no nada más porque es terapéutico, sino porque después eso nos va a servir para cuando necesitemos imprimírselo a otros personajes. Entonces, sí hay estados de ánimo que es bueno imprimirlos en palabras y que eso nos va a ser útil para después. Entonces, además es una manera de sublimar emociones que tal vez son muy fuertes en ese momento y que las estamos sintiendo tan intensamente que no nos podemos sentar a escribir nuestra novela, pero sí nos podemos sentar a escribir cómo se siente. Hablando justamente de Día de Muertos, el altar que yo haría sería para mi perrita Chuletita. Y es una de las pérdidas que más me han dolido. Y yo tengo textos que le escribí a Chuletita cuando la perdí, que en el momento en que yo estaba triste por Chuletita, no podía sentarme a escribir mi novela, aunque fuera una novela triste. Mi estado mental no me daba para escribir la novela, pero sí me daba para escribir acerca de Chuletita y el dolor que sentía por haberla perdido. Y eso hace que yo tenga esos textos y que yo tenga esa categorización de emociones y que yo sepa identificar lo que sentí en ese momento y entonces pueda usarlo después para otros textos. Entonces, por supuesto que hay que escribir cuando uno tiene estas emociones exacerbadas. Hay que guardar eso, hay que registrarlo porque luego nos va a ser útil. Uno tiene que apuntar a estar satisfecho con uno mismo, a poder irse a dormir en paz, a estar contento, a básicamente disfrutar el mayor porcentaje del tiempo de nuestro día, ¿no? Ese es el ideal. Y que entonces, si eso es incompatible con ser artista, pues, ¿por qué la gente querría ser artista? Y dirán ustedes, porque es lo que tengo adentro y es lo único que puedo hacer. Pues sí, pero no por eso tienes que vivir mal, ni por eso tienes que estar triste, ni por eso tienes que vivir en una buhardilla con ratas y con goteras, y con un cuervo que entró por la ventana y dice, nevermore. Pues bueno, espero que este video haya sido útil. Dejen sus comentarios abajo, dejen sus preguntas. Recuerden que de ahí salen muchos de los videos. Si no se han suscrito, suscríbanse y únanse a esta preciosa comunidad que hoy cumple sus primeros 5,000 suscriptores. Y nos vemos pronto.